Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que todas las semanas estamos cubriendo la porción semanal y esta semana nos corresponde del libro de Deuteronomio, la porción llamada Shoftim, que es jueces, que va desde Deuteronomio capítulo 16, verso 18 al capítulo 21, verso 9, ¿ok? Recuerden, esa es la porción de esta semana, que es bastante interesante porque podríamos ver en esta porción que es una continuación de la porción de la semana anterior. ¿Recuerdan cuál es el tema, familia, que vimos la semana anterior? ¿Cómo se llamaba el tema? A ver, los hermanos que están en chat, aquí igual los que están presentes. ¿Cómo se llamaba? Que se llamó el estudio o el enfoque que le dimos al estudio la semana pasada? Muy bien, acá mi esposa respondió muy bien. Cuidado con la idolatría. O sea, el peligro de la idolatría. Empezamos a hablar y fue interesante porque nos basamos en el capítulo número 13, en donde nos hablaba de que había un soñador de sueños, un profeta que hacía señales y prodigios que se cumplían, pero si nos llevaba a adorar a dioses extraños, era un falso profeta. Al igual sucedía, y algo bien interesante que pudimos ver en la semana pasada, que en el capítulo 13 nos daba tres fuentes distintas de que podíamos ser nosotros tentados a la idolatría. Una eran los líderes religiosos. Otro era la familia más cercana o el círculo más íntimo. Y por último, un grupo de rebeldes, un grupo de personas que se rebelaba contra la autoridad de Dios. Entonces es interesante porque ahí vimos un aspecto, algo que al Eterno le importa mucho, que nos cuidemos de qué? De la idolatría. Es un peligro, familia. Y habíamos llegado a la conclusión, habíamos llegado que hay una línea tan delgada, familia, entre creer en el Eterno y caer en el sincretismo y empezar a mezclar cosas de otro ámbito y poner el nombre del Eterno y podemos decir santificar esas cosas que en realidad el Eterno dice esto es abominación, esto es algo que nosotros tenemos que aborrecer. Entonces, considerando esto, vamos a continuar con ese tema y vamos a ver qué nos dice esta porción esta semana. Porque esta semana se llama jueces y todo el contexto de la porción tiene que ver con un contexto legal. Y esto es bien interesante que dentro del contexto legal se incluye la idolatría. Y vamos a ver que muchas veces se nos va a hacer hincapié, ojo con la idolatría. Habla de los jueces y después habla de la idolatría. Y esto tiene un porqué, familia. Y eso es lo que vamos a tratar de entender en esta semana. Así que quiero que vayamos a Deuteronomio, vamos a ir al Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer, perdón que aquí estoy en el 21, me adelanté un poquito, vamos al 16 y vamos a leer del verso 18 al 22. Quiero invitar a mi hermano Maximiliano, si mi hermano Aldo le puede dar paso para que pueda leer desde el versículo 18 al 22. A Maximiliano Cristaldo. Adelante, mi hermano. Administración de la justicia. Nombrarás magistrados y oficiales para tus tribus, en todas tus poblaciones que Adonai tu Elohim te esté dando, y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. No juzgarás injustamente, no mostrarás parcialidad, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de las personas del discernimiento y transversilla el reclamo de justo. La justicia, y solo la justicia debes seguir para que aumentes y ocupes la tierra que Adonai tu Elohim te está dando. No pongas un árbol sagrado de ninguna clase de árbol junto al altar que hagas para Adonai tu Elohim, ni erijas una columna de piedra, porque Adonai tu Elohim detesta esas cosas. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Empieza hablando de los jueces. Se nos da la instrucción de que tenemos que tener jueces cuando entremos a la tierra que el Eterno nos va a dar. Que pongamos jueces, dice. Y que estos jueces nos den una característica, que no tuercen el derecho, que sigan, digamos, la justicia, pero no bien que termina de hablar de los jueces, verso 21 y 22, nos empieza a hablar de qué? De la idolatría. Y algo interesante que dice al finalizar el versículo 22, la cual aborrece, miren qué interesante, Adonai tu Dios. Miren qué interesante cómo comienza esta porción en donde nos empieza dando el mandamiento de jueces, que tenemos que tener jueces. Ahora, sabemos que es un mandamiento.
y nos está hablando que tenemos que poner jueces, y cuando leemos el mandamiento, nos dice que la ley del mandamiento, la esencia es tener un orden, jueces para que establezcan un orden dentro de la comunidad. La ley del mandamiento es establecer distintos tipos de juzgados. Ahora yo les quiero preguntar, familia, ¿cuántos tipos de jueces o cuántos tipos de sanedrines o de consejos tenemos? A ver, familia, los hermanos que están en internet, acá mi hermana Rosario está haciéndome señas. A ver, los hermanos que están en internet, le quiero dar también la oportunidad. Tres, dice mi hermano Aldo, Nicolás Bazán dice tres. Ok, sí, tenemos tres. Tenemos tres tipos de juzgados. Ahora, ¿cuáles son estos tres tipos de juzgado? Muy bien, Agus. La que contestó fue Agus. Tres tipos de Sanedrín. Ahora, voy a hacer otra pregunta y quiero que todos respondan, tanto los que están aquí presentes como los que están en internet. Tenemos tres tipos de Sanedrín. Ahora, estos tres tipos de Sanedrín, ¿en qué se diferencian? ¿Cuáles son estos tres tipos de Sanedrín? Micrófono, mi hermano, micrófono. Las, las tres están para juzgar ciertas cosas. No, no juzgan los tres lo mismo. Ok, muy bien. Acá dice mi hermana Rosario que cada uno son distintos. Ok, pero ahora, ¿cuáles son estos tres? Los de tres personas, que es todo lo que sería a Adonai, a, digamos, cosas eh, muy malas, por decir de alguna forma. La de 31, 23, que son los que juzgan eh, los problemas sociales, por llamarlo de alguna forma. No sé cómo explicar. Bueno, vamos por parte, vamos por parte. Los tipos de grupos, sabemos que hay tres Sanedrín, hay uno de tres, uno de Uno de 23 23 y uno de 71. y uno de 71. Muy bien. Ahora voy a hacer esta otra pregunta. ¿Para qué o qué juzga cada uno de estos tres? Voy a poner el de tres. ¿Cuál era su función? ¿Juzgar qué? ¿Qué juzgaban los de tres? Los de tres jueces, a ver. Acá micrófono, acá mi esposa, a ver. Cuestiones comerciales. Ok, muy bien. El de tres, cuestiones comerciales. O sea, que eran litigios, ese era un juzgado comercial. Ok. Ahora, el de 23, ¿para qué servía? ¿Qué se juzgaba en los de 23? La riña familiar, por ejemplo, de alguna forma. Dice las cuestiones sociales. No, a ver, otra oportunidad. Les doy otra oportunidad, familia. Lo hemos estado viendo, lo hemos visto, lo hemos repasado una y otra vez. Miren qué importante es estudiar el templo, familia, y cómo funcionaba y cómo funciona la justicia dentro del templo. Sabemos que había el de tres, que eran, como dice mi hermano Héctor Morales, que eran para casos más simples, como los comerciales. Ahora, el de 23. A ver, familia, el de 23, micrófono. Los delitos que podían llevar a la pena capital. Delitos que llevan a la pena capital, delitos que pueden llevar a la muerte. Ok, es el de 23. Y ahora, el de 71, ¿para qué sirve, familia? A ver, acá la familia que está aquí en vivo, que está presente, están afilados con las respuestas, familia. A ver los que están en internet, le vamos a dar la oportunidad a los hermanos que están en internet. Los de 71, ¿para qué servían? Que son el Gran Sanedrín. Oh, muy bien, vamos a esperar, mi hermana, no responde usted, mi hermana Rosario, vamos a esperar que los hermanos respondan. Aquí dice, muy bien, la familia Cañete, toda la idolatría y falsos profetas. Muy bien. Normas del rey del Cohen, muy bien. Los 71, exactamente, familia Cañete, muy bien. O sea que tenemos tres tipos de juzgados. Uno comercial, que es el de tres, y vamos a repetirlo una y otra vez. En la repetición lo vamos a aprender, familia. El de tres, casos sencillos, comerciales. El de 23 son los que pueden llevar a pena capital, como por ejemplo adulterio, podemos ver qué otro más puede ser, que lleva la bestialidad, o sea, todo aquello que lleve a la muerte o que la sentencia sea la muerte, por ejemplo,
Una persona que asesina, ya sea accidental, y en esta porción se habla de que hay una ciudades de refugio. ¿Quién va a determinar de que una persona vaya a la ciudad de refugio o quede libre o que sea culpable de la muerte por un asesinato? El juez de 23. O sea, eso es lo que va a dirimir o va a juzgar el de 23. Y ya el de 71 podríamos establecer cómo sería la Corte Suprema. Cuestiones nacionales, exactamente, cuestiones de seguridad nacional en donde se incluye la idolatría, los falsos profetas, ampliar el templo o no ampliarlo, o sea, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, si hay que reedificar una muralla o no, todo eso lo decide el D71. O sea, tiene que ver con cuestiones nacionales, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente, familia, a la hora de hablar de juzgados. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando habla de jueces, no nos menciona si corresponde a uno de 3, de 23 o 71. Lo tenemos que deducir nosotros de acuerdo a la sentencia o de acuerdo al caso que se presente. Entonces, en esta porción empieza hablando de que a nivel macro, el Eterno, después de hablar de los jueces, empieza a hablar de que hay cosas que él aborrece, que es que no haya árboles en su templo. O sea, él dice, no tiene que haber árboles en el templo, no hay que hacerse imagen ni estatuas, porque dice, eso aborrece el Señor. Ok, ahora yo quiero preguntarles, y para entender esta porción, y para más que nada entender por qué el Eterno nos habla tanto de la idolatría y por qué hace tanto hincapié en la idolatría, tendríamos que definir qué es aborrecer. Yo les pregunto, familia, ¿qué entienden ustedes por aborrecer? ¿Qué es aborrecer? Acá mi hermana Rosario dice odiar. A ver, los hermanos que están en internet, ¿qué dicen? ¿Qué es aborrecer? ¿Qué entienden por aborrecer? Despreciar, ok. O sea, es como rechazar, ¿no es cierto? Simples palabras como rechazar. Y eso es lo que nosotros entendemos. O sea, y es, digamos, esto está correcto, sí, hasta cierto punto. Porque en el hebreo, la palabra que se traduce como aborrecer, como despreciar, como odiar en algunas versiones, sabemos que las palabras en hebreos tienen un significado más profundo, como por ejemplo emuná, que es lo que se traduce como fe. Esta palabra tiene un significado tan profundo y tan completo que no lo podríamos nosotros expresar en el español con una sola palabra como creer. La palabra que aquí corresponde a aborrecer, podemos profundizar un poquito más. Y por eso yo quiero, familia, compartir esto que encontré en un recurso que habla sobre las palabras, el léxico de algunas palabras en el hebreo. Esto es del Lexham Theological Workbook. Y miren lo que dice. La palabra que habla sobre, estoy un poquito más, aborrecer, es la palabra sané. Es un verbo que significa odiar. Sentir un fuerte desagrado o aversión hacia alguien o algo, lo que generalmente resulta en una separación entre el que odia y la cosa odiada. O sea, no es simplemente odiar, familia, o despreciar o rechazar, sino que también se entiende con la palabra sané que hay que odiar, rechazar, pero también marcar una separación. O sea, no es simplemente, yo odio la idolatría, pero también es, yo me tengo que separar de la idolatría. Eso es lo que significa la palabra sané, que vemos justamente ahí en el texto de Deuteronomio. El verbo sané se refiere a un fuerte sentimiento de desagrado o aversión hacia alguien o algo. Deuteronomio 19:11. El salmista, miren cómo lo dice en el Salmo 119, el salmista lo considera como lo opuesto a amar, lo contrario a amar. ¿Qué significa amar? Algo que lo hemos visto, no es un sentimiento o una emoción, es el respeto, la lealtad, o sea, es lo contrario a la lealtad, o sea que es una separación entre lo santo y lo profano, es una separación. El Antiguo Testamento ubica el odio en el corazón, Levíticos 19:17, y el alma, Segunda de Samuel 5:8, Proverbios 11:5. Anoten todos estos versos para que los validen, familia. Odiar suele dar lugar a una separación y distanciamiento entre el que odia y lo odiado. Y ahí vamos a ver algunos versos como Génesis 26:27,
Jueces 11:7, Proverbios 11:15, 9:17, Ezequiel 35:6. Todo esto es asignación familia para que ustedes los busquen y validen. El participio de cena se utiliza a menudo como sustantivo que significa enemigo, alguien a quien se odia. Números 10:35, Deuteronomios 32:41. Y se utiliza en paralelo con la palabra oyeb, que es enemigo, en Éxodo capítulo 23, 4 y 5, Levíticos 26, 17. O sea que siempre vamos a ver, es muy posible que veamos también que cuando se usa la palabra sané de odiar, también va acompañada de enemigo. O sea que eso acentúa que uno tiene que marcar una diferencia. No solo es odiar y rechazar, sino que marcar que una separación, una línea y decir, yo estoy de este lado y no estoy de aquel otro lado. ¿Ok? El odio a otras religiones. Mira, miren lo que dice aquí. Dice que por enemigo también. Por último, el odio es una característica de Dios. Recuerden, no es solo, y esto es algo que quiero aclararlo, familia. Esto no es odiar. En el hebreo, la palabra cena no significa, sané, perdón, no es solamente odiar o rechazar, sino que es marcar una separación. Y Dios marca una separación y marca una diferencia. Y por eso Él es bien claro. El Eterno dice, aborrece, sané otras religiones, sus ídolos y sus prácticas. Eso es lo que está diciendo en Deuteronomio. No es solamente que rechaza, sino que también marca una diferencia, diciendo, mi pueblo no me va a adorar como adoran las naciones a sus dioses. Y por eso, justamente después de los jueces, empieza a hablar de que lo que él no quiere a nivel macro, que el pueblo haga en el templo, que usen o levanten estatuas o pongan árboles, que todo eso estaba asociado con la idolatría o con la adoración a los dioses paganos. Miren lo que dice aquí. El odio, sané, a otras religiones. Ese es miren lo que el Eterno odia. Marca una separación, no solo que rechaza, sino que hace una separación, un quiebre con otras religiones, sus ídolos y sus prácticas. También odia, sané, los juramentos falsos y la hipocresía. O sea, es como que él marca una diferencia, pone como una muralla y dice, hasta aquí es lo santo y hasta aquí es lo profano. Un distanciamiento, exactamente, pone un distanciamiento. Y esto es bien interesante y por eso quiero aclarar este punto, este concepto, porque muchas veces nosotros nos quedamos con aborrecer como odiar. Y la verdad que nos quedamos cortos al encontrar el sentido al odiar, sino que en este caso el Eterno nos dice, no es solamente rechazar lo que es pagano, lo que la adoración a ídolos, la idolatría, y, y aclaro, idolatría, que pudimos afirmarlo y pudimos corroborarlo en la clase pasada, que hablamos sobre el peligro de la idolatría. Quiero invitarte a que se suscribas a la Biblia en su contexto y busques ese estudio para ampliar lo que hoy estamos viendo. Vimos que la idolatría no es solamente ir detrás de un ídolo o ir a adorar a otros templos de dioses paganos, sino que la idolatría también es cambiar la ley, es modificar por un tiempo, digamos, total o quitar o agregar algo en la Torá. Eso también se considera idolatría. Hacer alguna modificación a la ley de Dios, ya sea agregar o suprimir de forma continua un mandamiento o de forma permanente un mandamiento, también se considera idolatría. O sea, que consideremos esto, y esto es lo que el Eterno aborrece. Y no es solo odiar o rechazar, sino que también mantener una distancia, hacer una separación entre la idolatría y la adoración correcta del Eterno. Entonces, miren qué interesante cómo comienza esta porción. Y ahora cuando seguimos leyendo, vamos a ver que el Eterno empieza a ampliar mucho más con respecto a cómo nosotros tenemos que legalmente proceder cuando hay un Sanedrín con respecto a este tema. Entonces vamos a leer, familia, vamos a ir a Deuteronomios capítulo 17 y vamos a leer del verso 2 al 7 y quiero invitar a mi hermana Rosario Vos que lo pueda leer. Del 2 al 7, mi hermana.
Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Adonai tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal entre los ojos de Adonai tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyere y hubieses indagado bien la cosa, pareciere de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tu puerta al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Después de hablar de los jueces, de hablar a nivel macro sobre la idolatría, en el capítulo 17 del verso 2 al verso 7, nos está ampliando el proceder de cuando una persona se va detrás de un ídolo. Recuerden que esto lo podemos conectar con Deuteronomio 13 del verso 1 al 19. Cuando la persona ahora es tentada y va detrás de un Dios ajeno o la persona está adorando y se puede corroborar, ahora se nos va a dar la instrucción de qué se debe que hacer, qué se hay que hacer y qué hay que hacer. Dice la hermana Rosario matarlo. No, básicamente dice que hay que llevarlo a los jueces. Hay que llevarlo a los jueces, dice. Miren, y miren cómo presta mucha atención y mucho énfasis nos hace en que hay que investigar, dice. Hay que investigar. Miren lo que dice, vamos a leerlo de vuelta. Dice, sí, algo que hay que tener en cuenta, que el problema no son los de, digamos, los que ya sabemos que adoran ídolos, sino que son los que están dentro de la comunidad, dentro del pueblo, porque dice, si alguno de tus ciudades que Adonai tu Dios te da, hombre o mujer, o sea, hombre o mujer que habite dentro de Israel, y haga lo malo ante los ojos de Dios, y traspasando el pacto, yendo detrás de adoración al sol, la luna, el ejército del cielo, lo cual el Eterno prohíbe, dice que vamos a tener que indagar bien, dice. Y si lo oyéramos, tuviéramos que indagar bien las cosas hasta que encontrar la verdad. Y si la persona no cambia o si se descubre, entonces se tiene que dar una sentencia y se tiene que apedrear. Ahora, yo les hago una consulta. Cuando se descubre esto, ¿a qué tribunal hay que llevarlo? A ver, los hermanos que están en internet. Aquí no, acá ya lo saben. Yo sé que acá lo saben. Pero a ver, los hermanos que están en internet. ¿A qué tribunal se lleva una persona que se encuentra? Miren, acá nos está diciendo. Nos está diciendo que se descubrió que una persona está dentro del pueblo, hombre o mujer, no importa, está adorando no solo a dioses extraños. Y vemos que no es solamente adorar imágenes o estatuas, sino que está adorando, va más allá la adoración. Al sol, la luna, el ejército de los cielos, el Eterno prohíbe todo eso. También sabemos que la idolatría era ir en contra de la misma Torá, anulando por permanentemente un mandamiento. Eso era un falso profeta. ¿A dónde lo llevaban? Acá dice al Gran Sanedrín. Exactamente. Muy bien, mi hermana Daisy León, al Gran Sanedrín, porque es una cuestión de seguridad nacional, porque empieza con una persona y si esto se deja que crezca, se hace una gran bola de nieve que puede llegar a que una ciudad se rebele y caiga en idolatría y haya que exterminar a toda la ciudad. Entonces, miren qué interesante. O sea, acá el Eterno nos está diciendo ahora, nos está ampliando un poco más de cómo hay que proceder. Pero ahora recordemos que habíamos visto que habían tres fuentes de que nosotros podemos ser tentados con la idolatría. Sabemos que una pueden ser los líderes políticos.
Otra, un grupo de revolucionarios que quieren ir en contra y marcar un grupo que quiere ir en contra de los mandatos de Dios o cambiarlos, pero también hay otro grupo que es nuestro círculo más cercano. Miren qué interesante que dice que no importa, hombre o mujer, no importa de cuál de los tres fuentes de donde venga la idolatría, uno que tiene que hacer, tiene que ir y entregarlo al Sanedrín, llevarlo a la gran Corte Suprema. Y no solo eso, es interesante que consideremos un caso que sea una persona de nuestro grupo más cercano, un amigo, un hermano, un familiar, alguien que sea muy íntimo con nosotros. Y está en esta postura de adorar el sol, la luna, o sea, no solamente adora esto, sino que también adora a Dios, porque es parte del pueblo, pero a la vez adora al universo y le da gracias al universo. ¿Ok? ¿Qué dice la escritura? Lo tenemos que entregar al Sanedrín. Y tenemos que entrar todo en un proceso judicial. Y es bien interesante que cuando vemos este proceso judicial, el proceso no es de condenar a la persona, sino que siempre se va a buscar de apercibir a la persona acusada de que cambie de parecer, de que diga, ok, sí, me estoy equivocando, no tengo que adorar al universo, sino que tengo que adorar al creador del universo. Pero llega un punto en que la justicia no puede defender lo indefendible. Entonces se llega a la sentencia. Y aún más, familia, cuando nosotros estudiamos el Tratado Sanedrín, vamos a ver que hasta el último momento se le da a la persona la oportunidad de arrepentirse y hacer una confesión para asegurarse la vida por venir. Y esto es algo que marca un gran presente contracultural entre las naciones y la justicia de Israel y la justicia de Dios. O sea, siempre el Eterno, los jueces no van a buscar la condenación, matar, ok, fuiste atrás de un ídolo, te vamos a matar automáticamente. No, te vamos a apedrear, no. Hay que pasar por un juicio y dice, ¿saben qué? Acá dice, y indagarás bien, con diligencia, buscando que siempre vamos a ver que Dios en el juicio va a buscar buscar que la persona se aperciba, se arrepienta. Pero si sigue terco en que no, que yo sigo adorando al sol, la luna, cambiando los mandamientos, adorando a ídolos, entonces la justicia lo tienen que entregar. Y algo bien interesante es que ahora quienes tienen que ejecutar la condena, ¿quiénes son? Los testigos. Los primeros, los que van a tirar la primera piedra, van a ser los testigos que oyeron, vieron y lo presentaron delante de lo que es el tribunal. Ahora, si es una persona del grupo más cercano, yo puedo decir ahora, una vez que la persona se negó rotundamente a confesar su pecado, a rectificar su pecado de su idolatría, ahora los jueces lo declaran culpable porque no queda otra, no hay otra forma. Ya, no se puede más defender. Ya es indefendible porque está cerrada en que no, que yo voy a adorar al universo. Un ejemplo, familia, nada más. Y entonces dicen, hay que apedrearlo. Entonces, si yo fui testigo, voy a tener que tirar la primera piedra. Ahora, como decíamos también en la clase pasada, vamos a tener que dejar de lado las emociones y los sentimientos en este punto. Ahora entienden cuando dice el Eterno, hay que aborrecer lo que implica esa palabra. Porque hay que marcar no solamente un rechazo, sino que una separación, desligarme de la idolatría. Tener que alejarme, no importa quién sea. Ahora, yo puedo ir en contra de la palabra de Dios y en contra de la sentencia de los jueces, a pesar de que sea una persona de mi círculo más cercano. No, ¿por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque si seguimos leyendo, vamos a leer, vamos a volver y vamos a leer del verso 8 al verso 13. Mi hermana Rosario, ¿lo puedes leer? Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Adonai tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas
y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Adonai escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Adonai tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitará el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensorbecerá. Amén. Gracias, mi hermana Rosario. Miren qué interesante. Ahora, nosotros tenemos la evidencia. Ahora no podemos nosotros echarnos para atrás. Ya está. Fuimos, se le dio la oportunidad a la persona no quiere entrar en razón. Entonces los jueces tristemente tienen que ejecutarlo. Pero a pesar de eso, cuando leemos el Tratado de Sanedrín, se le da hasta el mismo momento, antes de que sea apedreado, se le da la oportunidad de hacer una confesión y de rectificar, de hacer tikkun por su pecado. ¿Cómo? De arrepentimiento, una confesión de arrepentimiento, de rectificar, decir, me arrepiento para asegurarse la vida por venir. Ahora, yo no puedo hacer caso omiso de lo que es podemos decir, lo que la sentencia del Eterno, la sentencia que los jueces han dado. Ya está, la sentencia lo dieron y yo ahora tengo que ejecutar esa sentencia. Yo tengo que acatar esa ley. Es lo que me enseñan los sacerdotes y los jueces. Y si el hombre que no lo hace, ahora yo me hago partícipe. Si yo no, y ahora entienden, ahora por qué marqué la diferencia de entender un poquito más el término aborrecer. Si yo no hago esa separación o ese distanciamiento con la idolatría, yo puedo llegar a ser parte, considerado parte de esa idolatría. Puedo yo ser parte, si no marco una diferencia. Y el Eterno dice, una vez que se emitió la sentencia, ya nada hay que hacer. Solamente la persona hasta el último momento puede, pero yo ahora tengo que marcar una diferencia. Y eso es lo que nos dice el Eterno, que en cuanto a la idolatría, miren el cuidado que tenemos que tener, familia. De nosotros tener muy claro qué es la idolatría, conocer realmente qué es lo que Dios aborrece y marca una separación. Si Dios marca un distanciamiento de esas cosas, no quiere decir que nosotros también tendríamos que distanciarnos de todo eso. No solo decir no a la idolatría, sino que también yo me alejo de eso. Y tanto, como dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 14, huir de la idolatría. Huyamos de la idolatría. Ahora entendemos por qué Pablo dice eso. Porque tenemos que marcar una distancia, una separación. No nos podemos confundir. No nos pueden ver y decir, ah, bueno, esta persona adora pero al universo, pero yo adoro a Dios, y que alguien de afuera me vea y yo veo muy compinchando con esa persona y que algo que podemos decir, o sea, como que compartimos mucho en común, la persona que va a decir, ah, el que adora a Dios también adora el universo. O sea, tiene que haber algo que nos haga distintos y nos separe. Porque dice el Eterno, eso me aborrece, eso yo aborrezco. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado, familia. Y miren qué interesante, porque seguimos hablando de jueces, habla de la idolatría a nivel macro, después continúa hablando de los jueces, y ahora nos va a llevar en los próximos versos a ver la idolatría a nivel micro, algo más personal, algo más íntimo. Empieza hablando de que en su templo y después a eso lo baja a nuestro diario vivir, a cada uno personalmente. Y eso lo vamos a leer cuando leemos el capítulo 18 del verso 9 al verso 14 vamos a leer. Y quiero invitar a mi hermana Daisy León que lo pueda leer. Deme un segundito. Mi hermana Daisy, ¿puedes leerlo, mi hermana? Sí, buenas tardes. ¿Me recuerdas cuál es el...? Es que no alcanzo a apuntarlo, ¿me lo puedes recordar? ¿Sí me escuchas? Sí, ahí sí te escucho, mi hermana.
¿Sí? ¿Me recuerdas cuál es el pasaje? Perdóname. Capítulo 18, del verso 9 al verso 14. Y Deuteronomio. Entonces dice, bueno, te lo voy a leer acá de la Torá. Dice acá, cuando entres en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te está dando, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de esas naciones. Que no se encuentre en tu medio nadie que entregue a su hijo o a su hija al fuego, nadie que sea adivino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero, nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores o que invoque a los muertos, porque todo el que hace esas cosas es aborrecible para Yahweh. Y por causa de esas prácticas aborrecibles, Yahweh, tu Elohim, las está desposeyendo delante de ti. Debe ser íntegro con Yahweh, tu Elohim. Esas naciones que tú estás a punto de desposeer acostumbran acudir a los que echan la suerte y a los adivinos. A ti, sin embargo, Yahweh tu Elohim no te ha permitido nada semejante. Amén. Gracias, mi hermana Daisy. Miren qué interesante. Ahora, empieza hablando a nivel macro, capítulo 17, de que no quiere nada de idolatría en su templo. Después vuelve a hablar de los jueces, que cuando una persona ahora comete idolatría dentro de Israel, ¿qué es lo que debemos hacer cuando hay un Sanedrín? Y después vuelve a hablar de vuelta de la idolatría. Pero ahora ya lo trae a un nivel micro, podemos decir, en donde ya habla de las personas en sí, de lo que hacen de sus prácticas. Y está hablando de que son prácticas de qué? Agoreros, sortilegio, hechiceros, adivinos, magia, consulta a los muertos. Miren qué aborrece, miren lo que en sí el Eterno está diciendo, lo que él aborrece. Práctica, está hablando de ahora de las prácticas que él aborrece. Y dice, y hay una aclaración para nosotros. Las naciones que están por ustedes expulsar de la tierra prometida son expulsadas por haber caído en todas estas abominaciones. O sea, se nos vuelve a aclarar, o tenemos un recordatorio como Israel de que si vamos a tomar la tierra prometida no es porque seamos los mejores, la mejor nación, seamos el mejor pueblo, no. Somos los menos peores. Los que estaban viviendo en la tierra prometida eran mucho peor y por eso se nos aclara y se nos hace tanto hincapié. Cuidado con la idolatría, cuidado de adorar al Eterno como las naciones que estamos por expulsar delante nuestro adoran a sus dioses. Y él dice aquí que estas naciones, verso 14, que vamos a echar fuera de la tierra, ellos acuden normalmente a agoreros y adivinos, a esos oyen. ¿Y qué dice el Eterno? No te ha permitido, Israel, no te ha permitido esto, Adonai, tu Dios. Dios no nos permite sincretizarnos, ni siquiera divertir o entretener nuestra mente con que estas cosas realmente existen. Ese es el segundo mandamiento de las 10 palabras de Dios. No podemos entretener nuestra mente con estas cosas, ni siquiera, ni si nos ocurra, dice el Eterno. No se nos permite. ¿Por qué? Porque eso hizo que estas naciones fueran echadas fuera de la tierra prometida. Ahora entramos nosotros. Ahora nosotros tenemos que, dice, andar perfectos delante de Adonai, tu Dios, y cuidarnos de la idolatría. Miren qué interesante. Pero también acá hay una palabrita que dice que es abominación. Ahora, ¿qué entendemos con esta palabra que dice abominación? ¿Qué es abominación? ¿Cómo podríamos definir en nuestras palabras, cómo entendemos lo que es la abominación? A ver, la familia que está en internet, acá mi hermana Rosario también, mi esposa, ¿qué entendemos por abominación? ¿Qué es la abominación? ¿Qué viene a ser la abominación? ¿Qué entendemos por eso? Algo despreciable. Ok, antes de definir qué es abominación, vamos a entender el por qué el Eterno hace tanto hincapié en esto de agoreros, adivinos, magos, consulta a los muertos. Es algo que es bien interesante y acá nos dicen, estas naciones acuden a todas estas cosas. Miren, les voy a compartir algo que encontré en el recurso del contexto cultural de John Walton, que nos va a dar una idea por qué el Eterno nos hace mucho hincapié con respecto a lo que es en contra de todo esto que es
la adivinación de la fortuna, la suerte. Miren, el comentario de adivinación. Ver el comentario dice sobre Levíticos 19:26, y eso tiene que ver con la comida. Recuerden que el Eterno nos dice no comer sangre y tampoco podemos comer algunas entrañas, algunas vísceras de los animales tampoco podemos comer. ¿Por qué? Porque esas cosas no solo es que no debemos comerlos, sino que también eran usados para la adivinación, para la magia en el antiguo Medio Oriente. Entonces tengamos eso en mente, porque miren lo que dice aquí, la adivinación incluía una variedad de métodos usados por los profetas. Miqueas capítulos 3:11 habla justamente sobre eso. Augures, medium o agüeros, medium y hechiceros para determinar la voluntad de los dioses y para predecir el futuro. Incluían el examen de las entrañas de animales sacrificados, el análisis de oráculos de varios tipos y la lectura del futuro en fenómenos naturales y no naturales. Ahora entendemos por qué en Levíticos capítulo 19 nos dicen no coman sangre, porque eso era usado para también adivinar la suerte. Se usaban los fenómenos naturales y los no naturales. Si bien habían entre los israelitas prácticas aceptables de adivinación, que era el uso del Urim y el Tumim, pero en sí no eran adivinación, sino que era una forma en que el Eterno se comunicaba y daba a entender si estaba de acuerdo o no con la decisión que se estaba por tomar, cuando era un caso muy difícil. Lo que aquí se condena es un grupo de practicantes que servían como profesionales para leer la fortuna. O sea, yo creo en Dios, pero voy a ir a uno que me adivine la suerte. No, eso es aborrecible, dice el Eterno. Hechiceros, miren lo que se entiende en el antiguo Medio Oriente. Por eso dice que esto era muy común en las naciones que estábamos por echar fuera de la tierra de Canaán, porque era algo para ellos diario. Hechiceros, como en el mundo antiguo, la magia era un medio de entrar en contacto con los ámbitos sobrenaturales, o sea, con el inframundo. Se consideraba que tenía dos aspectos, la buena magia y la mala. Magia blanca, magia negra, y eso es lo que ellos creían, la cosmovisión del antiguo Medio Oriente. En Mesopotamia y entre los eteos, la magia definida era practicada la magia dañina era practicada por los hechiceros y era punible con la muerte. Incluía el uso de pociones, figurillas, maldiciones, destinadas a producir la muerte, enfermedad o mala suerte de la víctima. Ok, eso es interesante. Esto se distinguía de la magia práctica y ayudadora de los exorcistas profesionales y mujeres ancianas. Y esto tiene que ver con lo que es podemos decir, sacerdotisas en los templos paganos, cuya función incluía los ritos que formaban parte de la construcción y dedicación del templo, pagano estamos hablando obviamente, así como ayuda médica. Solo en Egipto no había distinción entre la magia blanca y la magia negra. Allí, la tarea de los practicantes incluía los demonios intimidatorios y otros poderes divinos para realizar las funciones requeridas o para eliminar maldiciones. La ley israelita, miren lo que dice John Walton, la ley israelita rechazaba totalmente todas estas prácticas por su carácter polisteísta y la limitación del papel de Adonai como Señor de la creación, Éxodo 22:8. O sea, ahora entendemos por qué el Eterno hace tanto y se nos toma el tiempo de decirnos, estas son las prácticas que tenemos que alejarnos. No tenemos que caer en estas prácticas, que en el antiguo Medio Oriente eran algo común. La magia negra, la magia blanca, era algo común. Familia, para nosotros eso no tiene que existir. Y quizás actualmente vemos que se practique, ok, pero nosotros como creyentes en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué dice el Eterno? Tienen prohibido creer en eso y practicar eso. No podemos caer en ese juego, familia. En que, creo en Dios, pero me voy al curandero, acá en Argentina le decimos al curandero,
a que me haga un ritual y después me dé un té para que yo me sane de una enfermedad. Eso es un hechicero, familia. Eso sería un hechicero moderno. Es lo que el Eterno dice. No, no es que, o sea, el Eterno nos dice, si crees en mí, no, ¿por qué tenemos que ir a estos lugares? ¿Por qué tenemos que caer en prácticas mágicas? Porque se suponen que es buena y quizás, familia, puede funcionar. Pero ¿qué es lo que dice el Eterno? Está prohibido. Caí en idolatría sin darme cuenta o lo hice a propósito. Eso es cada uno con el Señor. Pero esto es bien interesante, familia, porque el Eterno dice, está prohibido, entonces nosotros no podemos caer en este juego. Ah, no, porque como eso funciona, yo creo en Dios, pero como esa práctica funciona, yo voy a ir y lo voy a hacer. Y bueno, y le agrego un versículo bíblico o le pongo el nombre de Dios y listo, ya lo santifiqué esa práctica de hechicería. Familia, el Eterno dice, está prohibido. Ni se nos ocurra. Ni entretengamos nuestra mente con eso, porque nuestra confianza no está en lo que el Eterno ha creado, o nuestra confianza no está en esos rituales mágicos, sino que nuestra confianza tiene que estar en Él, que Él es el que da la vida, Él la da y la quita. Él creó todas las cosas, Él está en control de todas las cosas, familia. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Y ahora entra en juego lo que es abominación, porque ya vimos lo que significa aborrecer, pero en estos versos nos dicen, esto es abominable. Y acá me decían los hermanos, es algo desagradable o repulsivo, algo que es repulsivo delante de Hashem, repudio. Ok, miren qué interesante. Vamos a ver qué es la abominación. Abominación. Esto proviene de Lexham Theological Workbook. Es la palabra toeba. Nombre femenino, abominación. Algo ofensivo y ajeno a Dios y sus caminos que hace que uno sea inmundo. Vuelvo y leo esto, familia. La abominación es algo ofensivo y ajeno a Dios y sus caminos que hace que uno sea inmundo. O sea, algo que es abominación, abominable, es algo ofensivo para Dios, es ajeno a Dios y nos aparta de su camino y nos hace inmundos. Este sustantivo está relacionado con el verbo ta'ab, aborrecer. Todo lo que es toeba es una ofensa y una afrenta a Dios. Miren, es una ofensa y una afrenta a Dios. Dos resúmenes útiles de lo que Adonai considera toeba son Proverbios 6, del verso 16 al 19, y Jeremías 7, del 9 al 10. Vamos a ir a esos versos, familias. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 6. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 6, del verso, habíamos dicho 19, perdón, 16, 19. Miren lo que dice, 6 cosas aborrece Adonai, y una 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Miren lo que acá está diciendo, lo que aborrece Dios. O sea, es todo lo que va en contra de qué? De una conducta moral. Está hablando de pureza moral. Todo lo que va en contra de la pureza moral de Dios, todo eso es aborrecible. Ok, eso es abominación, no aborrecible. Es otra palabra. Nada que ver con aborrecer. Pero que también nosotros tenemos que marcar una separación de todas estas cosas. También lo tenemos que aborrecer, en simples palabras. Y vamos a Jeremías, capítulo 7, verso 9 al 10. Miren lo que dice. Miren lo que dice en el verso 8. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, o sea, prendiendo incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocías. ¡Wow! Eso es lo que es abominación. Miren qué interesante.
Miren qué interesante que es lo que el Eterno nos dice que es abominable. Son todas estas cosas que van en contra de la conducta moral correcta que Dios quiere que nosotros que tengamos. O sea que todo lo que es abominación tiene que ver o está relacionado con la impureza moral, con la inmoralidad. Estos dos pasajes cubren muchos tabúes éticos, miren, tabúes éticos como mentir y asesinar, y muchos tabúes religiosos, como adorar a Adonai de manera inapropiada y adorar a otros dioses. La palabra toevá aparece principalmente en el contexto teológico, en la forma de creer en el Eterno. Muchos de estos sucesos se concentran en Deuteronomio, que se centra en gran medida en evitar las abominaciones practicadas por las naciones vecinas. Deuteronomio 12:31, 18:9, 20:18, 22:5, 23:18. Miren todos los versículos. También en Levítico 18, que se centra en no practicar las abominaciones sexuales de las naciones vecinas. Y Ezequiel, que se centra en el pecado y el juicio provocado por las abominaciones de Israel. Ezequiel 5:9, 11, 7:3, 22:11, 33:26, 43:8. Miren la cantidad de versos bíblicos en la cual el Eterno nos está diciendo, esto es abominación para mí. Y todo esto tiene que estar relacionado con ¿qué? Con lo moral, con la inmoralidad, en donde aborrecer tiene que ver con la idolatría y la abominación tiene que ver con ahora nosotros apartarnos de todo lo que es la impureza moral y entender y aprender cuál es la moralidad, o podemos decir, qué es lo que es moralmente correcto delante de los ojos de Dios. Las escrituras enumeran tres consecuencias principales que recaen sobre quien se asocia con abominaciones: inmundicia ritual, separación de Dios y su pueblo y juicio. O sea, miren cómo empezamos. Empieza como una impureza ritual, después se termina convirtiendo en algo que realmente nos separa de Dios porque estamos en inmoralidad, y al final termina con un juicio. Y tenemos que ahora, después de este juicio, lidiar con las consecuencias negativas por haber roto el pacto. Entonces, miren qué interesante. O sea, ahora el Eterno nos dice, nos está hablando en Deuteronomio capítulo 18 del verso 9 al 13, nos está hablando justamente ahora qué es lo que sucede cuando uno practica todas esas cosas y el cuidado que tenemos que tener nosotros a la hora de no estar cayendo en idolatría. Y como habíamos establecido la semana pasada, es muy sutil hoy en día esta diferencia entre creer en Dios y caer en idolatría, en desviarme un poquito. Y esto es algo bien interesante porque cuando uno navega por coordenadas, cuando uno, por ejemplo, en el ejército, hace un ejercicio de navegar no con GPS, sino con una brújula y coordenadas precisas, si uno se difiere por un segundo de la coordenada, puede, puede terminar ese error arrastrándonos kilómetros muy lejos del lugar del encuentro en donde tenemos que terminar el ejercicio. Aquí exactamente el Eterno nos habla de la misma forma. No, puede empezar por algo muy chiquito. Alguien que nos digan, sí, yo también creo en Dios, pero mira, prueba esto, que allá funciona. Nosotros como creemos en Dios, le ponemos el nombre de Dios y empezamos. Y eso empieza en uno. Y después esto empieza a regarse, a hacerse tan grande hasta que puede llegar a contaminar a una ciudad. Y no es casualidad que después de todo esto, y en el capítulo 13 se nos habla de un falso profeta que cumple, que viene y habla, o se cumple el sueño, o habla y la profecía y se cumple, pero si nos lleva a adorar a otros dioses, es un falso profeta. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien se levanta dentro del pueblo? Recordemos que en el caso del Deuteronomio 13 también era alguien del pueblo, pero abiertamente está diciendo vayamos y adoremos a otro Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona se levanta dentro del pueblo y se autopercibe o se autopresume profeta de Dios y está tratando de engañar? ¿Qué sucede ahora?
Y esto tiene mucho que ver con el tono que estamos hablando de lo que estamos aprendiendo hoy. De no santificar prácticas que son de afuera y las santificamos poniéndole el nombre de Yeshua, de Jesús, o de Dios, o del Eterno, de Hashem. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se levanta con eso? Y esto, familia, es muy delicado y es algo que tenemos que prestar atención. Vamos a leer Deuteronomio, vamos a leer del verso Deuteronomio 18, vamos a leer de el verso 20 al verso 22. Mi hermano Maxi puede leer. Adelante, mi hermano Maxi. Pero el profeta que presuma de hablar en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado a decir, o que hable en nombre de otras deidades, ese profeta deberá morir. Y si te preguntas, ¿cómo podremos saber si lo que ha dicho no es la palabra de Adonai? Si el profeta habla en el nombre de Adonai y la predicción no se cumple, esa predicción no era palabra de Adonai. El profeta la ha expresado presuntuosamente, no le tengas temor. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Dice, si se levanta un profeta en medio de ti, dice, o sea, se tuviera la presunción, o sea, se autoproclama profeta, dice hablar de parte de Dios y está confundiendo, diciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, llevan o adorando a otro Dios. Miren, y el verso 21 suena como un poquito sarcástico, porque se supone que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios. Y si dijeras en tu corazón, o sea, estás escuchando de que se ha levantado alguien en medio del pueblo, que se autoproclama profeta, que lo que está haciendo no tiene nada que ver con la Torah. Los métodos, y esto me trae a memoria los profetas modernos, con sus métodos modernos para profetizar. Se están levantando diciendo, esta es palabra de Dios. Y vos estás viendo, y uno, si tiene conocimiento, y esto es algo que le tomo, que me ha enseñado mi esposa, es conocer el billete verdadero. Si yo conozco el billete verdadero, yo voy a reconocer fácilmente cuando me está delante mío un billete falso, ¿no es cierto? Pero miren qué interesante. Acá se está levantando un falso profeta que se autopercibe profeta, que dice hablar de parte de Dios, que está haciendo prácticas extrañas y dice, y si dijeras en tu corazón, o sea, los estás viendo, se supone que conocemos la voluntad de Dios, dice, ¿cómo conoceré la palabra de Adonai? Que no, la palabra que Adonai no ha hablado. O sea, en Argentina diríamos, cae de maduro, si tú conoces el billete verdadero, vas a distinguir cuando ese profeta está hablando falsedad. Y entonces el Eterno nos aclara en su inmensa bondad y nos dice, si este profeta se levanta y no se cumple lo que dice, Dios no ha hablado. Es un falso profeta. No les tengas miedo. Lo mismo que nos dice en el capítulo 13, cuando alguien se levanta abiertamente y nos quiere llevar a adorar ídolos. Acá hay alguien que se está levantando que presume ser profeta y que quiere que adoremos a Dios, pero está haciendo prácticas que nos está llevando a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es bien interesante, familia, porque hoy en día, y esto me trae a mente los profetas modernos y sus métodos, porque muchas veces caemos, familia, y esto es necesario que nosotros tengamos que conocer, nos marca la necesidad urgente y apremiante de conocer la verdad, de conocer la palabra de Dios, de conocer los mandamientos, la voluntad y el carácter de Dios, para no caer en estas abominaciones. Porque se puede levantar, miren, y esto voy a poner un ejemplo muy simple, familia, de cuán lejos estamos de conocer el billete verdadero, la verdad de Dios, su carácter verdadero, a lo que hoy nosotros percibimos y vemos de lo que es un profeta. Porque es muy fácil, somos engañados. Por ahí sucede que se levanta un profeta, alguien que se llama profeta, y esto es un ejemplo, familia, y quizás hoy hay formas mucho más complejas o formas que ni siquiera podemos percibir de cómo nos están engañando. Pero, por ejemplo, un profeta que entra en una iglesia o en un lugar, en un evento, en donde hay muchas más mujeres que hombres,
en donde yo les voy a preguntar, familia, en un lugar donde se busca a Dios, en una convención, en una conferencia, ¿no va a haber una mujer que va a estar llorando por sus hijos? Sí, mínimo una va a haber. Entonces, esa persona está jugando con las emociones y él sabe, hay un público que es muy femenino. Entonces se va a levantar esta persona y decir, acá en la sala hay una mujer que llora por sus hijos. Hey, estamos viendo sentimientos. Y voy a ser directo con esto, familia. Está seduciendo, exactamente mi hermana Verónica Río, es una sutil seducción. Está seduciendo, está manejando los sentimientos. Y eso es lo que nosotros consideramos como el mover del espíritu. No solo eso, familia. El hecho de que una persona vista de un color o predomine un color en la vestimenta de una persona nos habla de la característica del tipo de persona que es. Entonces, si yo quiero profetizarle a esa persona, una práctica sería y voy a poner este ejemplo, familia. Una persona que viste en su vestimenta y tiene mucho dorado, mucho brillo, mucho dorado. La persona que conoce, no, mi hermano, eso no es dorado, eso es rojo. Pero que dorado. Acá la hermana Rosario dice que brilla, porque tiene una remerita que brilla. No, pero miren familia, lo sutil, como dice mi hermana Verónica Ríos, la sutileza de la seducción, y me gustó esa frase. Porque ahí vimos un caso bien así a lo general, de que una persona, conociendo la audiencia, puede tirar supuestamente una palabra profética y mover emociones, y eso es lo que decimos, es Dios moviéndose. Ok, ¿alguna vez nos hemos frenado a preguntarnos de dónde viene la práctica o el método que se está usando? Es algo que quizás unos se han preguntado, otros no. La mayoría nunca nos preguntamos de dónde viene esa práctica. Algo más personal. Cuando alguien va así a hablarte personalmente, seguro ya te analizó. Seguro te vio que vestías ropa de marca o de tal marca, que en tu vestimenta hay mucho, puedes poner una vestimenta en donde vos como persona usas mucho dorado, predomina el oro, aunque no sea original, pero hay mucho dorado, mucho brillo. Una persona que realmente conoce lo que significan esas cuestiones corporales, esos gestos, esas cosas que uno puede ver y analizar el carácter de una persona y lo conoce, sabe lo que sería eso como, ¿cómo lo puedo expresar? Sería como la psicología de la neurolingüística, que es analizar el comportamiento del otro. Sabe que una persona que viste de dorado, predomina el color amarillo, el dorado, es una persona ambiciosa, que persigue el éxito, que es de confianza, tiene una autoestima muy alta, ama el lujo, posiblemente es muy cálida y generosa, pero también sobrepasa o pretende sobrepasar en sabiduría y conocimiento. Eso es lo que significa, de acuerdo a la neurociencia, una persona que le guste el color dorado y que predomine en su vestimenta el color dorado. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si yo conozco esto y yo me autopercibo profeta, yo te conozco, por solo verte te hice una radiografía de quién eres personalmente, de tu carácter, de cómo eres como persona, y ¿qué voy a hacer? Te voy a endulzar tu oído diciendo que Dios habló y voy a llevar mi palabra profética de acuerdo a esta descripción, a tu necesidad de tu oído de querer buscar el éxito o de buscar, por ejemplo, el lujo y esas cosas. Entonces, miren cómo dice mi hermana Verónica Ríos, la sutileza de la seducción, familia. Y estoy quizás poniendo ejemplos muy básicos, pero miren, hemos caído en esto. ¿Saben por qué? Porque nunca hemos conocido la verdad de Dios. Nunca hemos conocido el verdadero billete. Y por eso nos engañan tan fácil y creemos que eso es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Deuteronomio 18, 20, 22? No le crean. Se supone que nosotros, en nuestro corazón, ¿qué tenemos? La escritura. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 15 al 18? Vamos a leer Deuteronomio 18. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18. Y miren lo que dice del verso 15
al verso 18. Mi hermana Daisy León, ¿lo puedes leer? Discúlpame, ¿cómo es? Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 al verso 18. Del 15 al 18, ok, listo. Ay, espérame que me sacó. Listo, espérame. Deuteronomio, espérame que es que me sacó por lo que no lo había. Deuteronomio 18, del 15 Al al 18. 18. Al Bueno, 19, mi entonces hermana, hasta el 19 vamos a leer. listo, 18 del 15 al 19. Entonces dice así, Yahweh tu Elohim te levantará un profeta como yo de en medio de ti y de entre tus hermanos, a él escucharán. Según lo que pediste ante Yahweh tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no escucharé más la voz de Yahweh Elohim, ni veré más entre gran fuego para no morir. Yahweh me dijo, está bien todo lo que han dicho. Les levantaré un profeta de en medio de sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará como tú todo lo que yo le mande. Y acontecerá que a cualquiera que no escuche mis palabras, que él hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Acá tenemos la respuesta de cómo nosotros conocer el billete verdadero. Dice que va a levantar en medio de nosotros un profeta como él, como Moisés. Ahora yo les pregunto, familia, ¿quién es este profeta? Es Yeshua. Es decir, que Yeshua viene como el profeta, y esto es interesante, familia, que tenemos que definir ahora qué es un profeta. Y un profeta, en simples palabras, es esa persona que se levanta a llamar al pueblo al arrepentimiento y hacerlo volver a la Torá. Ahora nos dice que va a llegar un momento en la historia en que el Eterno levantará en medio de Israel un profeta como Moisés. Y ese sabemos que es Yeshua. Y sus palabras, miren, verso 18 dice, profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Y pondrá que mis palabras en su boca. Ahora familia, ¿cuáles son las palabras del Eterno? A ver los hermanos que están en internet, ¿cuáles son las palabras del Eterno? ¿Cuáles son esas palabras? La palabra del Eterno son los mandamientos, lo que Dios habló por medio de Moisés. Yeshua no vino a traer un mensaje distinto, sino que él vino a traer que la posibilidad de que nos arrepintamos y volvamos a la obediencia a los mandamientos. Ahora, si yo conozco la palabra de Dios, yo voy a saber discernir muy fácilmente cuando alguien me está tratando de engañar, llevándome a adorar a dioses extraños o adorando a Dios de maneras que Él dice que son abominables. Esto es algo bien interesante, porque, y eso es el cuidado que nosotros tenemos que tener, familia, de que hay cosas tan sutiles que la verdad no nos damos cuenta y al no conocer la palabra de Dios, a saber cómo Dios dice que hay que actuar de distintas formas o en las distintas circunstancias, cómo nosotros podemos actuar de acuerdo a la palabra, nuestro oído es endulzado porque, suena lindo, me trae tranquilidad al corazón, pero esas palabras, ¿de dónde proviene ese método? ¿De dónde están trayendo ese método? Y eso viene, como dice mi hermano Aldo, del lenguaje corporal, de la psicología del lenguaje corporal. Y eso se ha involucrado y se ha metido tanto dentro de los creyentes en el Mesías que hoy no hay una diferencia. Que se mezcla tan bien y no hay una diferencia. Miren lo que dice Pedro. Vamos a leer lo que dice Pedro. Vamos a ir a segunda de Pedro, 2 de Pedro, no segunda, es 2 de Pedro. Y miren lo que dice Pedro, familia. Vamos a ir a Pedro, un poquito más abajo acá. 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 19 al 21. Mi hermana Rosario lo puede leer. Del 19 al 21.
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, mi hermana Rosario. Miren lo que dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Qué palabra tenía Pedro? Con qué enseñaba Pedro? Voy a hacer esta pregunta. ¿Con qué enseñaba Pedro? Enseñaba con Yeshua. Sí, él enseñaba a Yeshua. Pero ¿cuáles eran los materiales de estudio que usaba Pedro? Muy bien, la Torá, los profetas. Eso es lo que familia, es lo que le está enseñando Pedro a su audiencia. Cuando Pedro enseñaba, no existía el libro de Lucas, ni de Marcos, ni Hechos, ni Romanos, no existía ninguno de los libros del Nuevo Testamento. No existía ninguno. Por ende, Pedro enseñaba que la palabra profética por excelencia, ellos la tenían, y que eran la Torá, los profetas y los escritos. El Tanaj, lo que conocemos como el Tanaj. La Torá, profetas y los escritos. Y además, él conocía a Yeshua y enseñaba a Yeshua a través del Tanaj, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¡Wow! Miren, Pedro le enseñaba a su audiencia, ustedes primero tienen que conocer el billete original, la palabra profética por excelencia, la Torá, los profetas y los escritos. Cuando nosotros conocemos eso, automáticamente vamos a discernir cuando alguien se para enfrente nuestro a profetizarnos, porque dice aquí, la profecía primero que no es de interpretación privada. No es que te voy a dar una profecía para vos que te va a ir bien, porque yo veo que... No, no, familia. La profecía no es así. Si vemos la profecía bíblica como es, primero iba el profeta a hablar con quién, con el rey. Y la profecía no era solamente para el rey, sino que era para todo el pueblo, pero primero iba por autoridades. Y si el rey no escuchaba, el profeta iba y hablaba al pueblo en general. Y no es que iba a alguien, al panadero del pueblo, a darle una profecía al profeta, ¿no? O predecirle el futuro, como dice mi esposa. Es algo que es público y que es para toda la comunidad. Es el llamado de arrepentimiento de volver a hacer teshuvá, ¿qué? A los mandatos de Dios. Esa es la profecía que Pedro está hablando. Y si no es de interpretación privada. Y la profecía fue traída por voluntad, no fue traída por voluntad humana, que es lo que decía mi esposa, para adivinar el futuro, para traer buena suerte, para aliviar el corazón. No, no, no. No fue traída por voluntad humana, sino que fue traída por hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y a qué los inspiró el Espíritu Santo? Familia, necesitamos estudiar los profetas entonces. Leer cada uno de los libros proféticos de lo que conocemos como el Antiguo Testamento y vamos a ver el mismo patrón. El pueblo se desvía, se levanta un profeta que trae la corrección y les dicen vuelvan al mandamiento porque si no vienen las consecuencias negativas y trae un mensaje de consolación diciendo si ustedes obedecen y vuelven al mandato, a los mandatos, estatutos y decretos de Dios, entonces vendrá la bendición, las consecuencias positivas de la obediencia. Esa es la función de un profeta. Ese es el mensaje que tiene que traer un profeta. Pero si yo no conozco ese mensaje que hay ya escrito, la profecía, como dice Pedro, la profecía por excelencia es la que ya está escrita, si yo no la conozco, yo puedo ser endulzado mi oído y ser llevado, muy bien, manipulado, ser manipulable y poder ahora yo caer o ir a adorar a otro Dios o adorar a Dios como adoran las naciones, tomando prácticas que funcionan, que quizás en el ámbito de las naciones, quizás, entre comillas, funcionen,
pero como las santificamos y las traemos adentro de la comunidad, entonces puedo estar cayendo en eso y eso es abominación. Algo que muchas veces vamos a poder también encontrar en todo esto es que muchas veces Jesús te ama, Yeshua te ama, Dios te ama, pero si estás en una situación difícil, párate frente a un espejo, mírate, mírate hasta que veas en tus pupilas tu reflejo y háblale a ese niño interior. Huye de eso, familia. Huyan de eso. Porque eso no es bíblico, familia. Eso no es de la Biblia. Y es una práctica que tristemente está sucediendo dentro de los creyentes. Es algo que está sucediendo, familia. Sí, hablamos de Dios, de Yeshua, de la Torá, de la Biblia, pero la práctica nos está llevando a cosas que funcionan, quizás funcionen, muy probablemente funcionen, pero es un remedio por unos minutos, familia. Porque miren lo que dice Yeshua. Miren lo que dice Yeshua. Vamos a ir a Juan. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, del verso 19 al 21. Miren lo que dice. Juan capítulo 3. ¿Puedes leerlo, mi hermana Rosario? Del verso 19 al 21. Ah, bueno, ahí lo lee. Y esta es la condenación de la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que para que sus obras sean re- reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Gracias. Miren lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Ahora me entienden por qué les digo, si escuchamos este mensaje de que sí, hablamos de la Biblia, Torá, de Yeshua, de Jesús, y vienen con esta práctica de háblale a ese niño interior, háblale a tu yo de 8 años, de 12 años, háblale al universo. Dios lo creó, pero háblale al universo, Él te escucha. Familia, huyan de eso, porque quizás sí funcione como les decía, porque alivia nuestro corazón. Pero miren lo que dice Yeshua. A Yeshua lo despreciaron, ¿por qué? Porque Él era la luz. Y cuando la luz te ilumina, que es la Torá, Deuteronomio, perdón, Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra. Cuando ilumina la Torá nuestras vidas, ¿qué sucede? Hay caos. ¿Qué? Sale a la luz nuestro caos. Se manifiesta lo que era nuestro caminar. Ahora, si yo dejo endulzar mi oído, sí voy a poner un parche provisorio, pero voy a correr a las tinieblas porque yo no quiero que la Torá me confronte. Dícele Yeshua, el que ama la luz, el que ama la verdad, el que ama la Torá, ok, se manifestó mi caos, listo. ¿Voy a empezar a buscar el pero del por qué yo tengo este caos? No. Y justamente esa práctica que es háblale a tu niño interior, por ejemplo, o cambias tus pensamientos o cosas, esas cosas que realmente no están en la Biblia, provienen de un ámbito en el cual se busca que la persona tenga un contentillo de sí misma y que ponga la culpa en otros. Y es algo que se usa mucho en sanidad interior, familia. Y Yeshua dice, ¿quieren sanidad interior? Listo, vengan a la luz, vengan a la Torá. Salmo 19. Los mandamientos de Dios son perfectos y restauran el alma y los preceptos alegran el corazón. Vengan aquí.
Entonces ahora familia, miren qué tan nosotros fácilmente hemos sido muchas veces engañados y hemos cruzado esta línea tan delgada, hemos sido seducidos tan sutilmente y hemos caído en abominaciones o adorando a Dios como otros adoran a sus dioses. Y no nos hemos dado cuenta de eso, familia. Y es interesante ver que el Eterno nos dice, ok, ellos son culpables por desviarnos, por tratar de desviarnos. Tienen su consecuencia, pero el problema no son ellos. El problema somos nosotros, que nos dejamos engañar, que nosotros nos dejamos eh, apartar de la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque no queremos dedicarle tiempo a estudiar, a conocer su voluntad, a ponerla por obra. Si nosotros meditamos en la ley de Dios todo el tiempo, nosotros vamos a poder vencer los malos pensamientos. Vamos a poder vencer la mala inclinación. ¿Por qué? Porque estamos meditando en lo que Dios dice que es bueno y que va a traer una bendición para nosotros y que va a corregir nuestras malas conductas de vivir. Porque el corazón del hombre es malo y perverso desde la juventud. Lo dice la Escritura, familia. ¿Cómo contrarresto eso? Dice Yeshua, viniendo a la luz. Para que sean manifiestas las obras de Dios y no las obras de mi corazón que me llevan al mal y yo buscando, no es porque es culpa de, o es por culpa de aquello, es por culpa de aquel otro, es porque en mi infancia esto. Ok, listo, dice, Yeshua dice, ok, listo. Pero hay una forma de corregirlo, viniendo a la luz. Y la luz es la Torah. Son sus mandamientos. Entonces, el problema no son los de afuera, sino somos nosotros, que nos dejamos llevar por los de afuera. Ni hablar, o sea, principalmente, estoy hablando de el de afuera, es el que, por ejemplo, sabemos que abiertamente adora a un ídolo, que adora a un Baal, que adora a un Buda, que adora a lo que sea. Si esa persona viene y me habla, si yo tengo un poquito de conocimiento de la escritura, yo sé que esa persona no la tengo que escuchar porque abiertamente cree en un ídolo. Pero si viene alguien que dice que supuestamente cree igual que yo, pero a la vez sus prácticas me está llevando a adorar a Dios como adoran las naciones, o apartándome de la voluntad de Dios o de los mandamientos, ese es el problema. Y el problema más grave es que yo me deje guiar por esa persona. Si somos engañados, es por nuestra culpa. Es por nuestra culpa. Santiago, miren, vamos a ir a Santiago capítulo 1. Vamos a ir a Santiago para ir cerrando. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Familia, tenemos que ser muy cuidadosos. Demasiado cuidadosos, familia, porque la verdad es que hay cosas que quizás se nos pasa por desapercibido, pero son cosas que tenemos que nosotros tener en claro. Verso 12 al 14. Miren lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras versiones es mucho más clara porque dice que habla de la prueba. Habla de la prueba. Ahí en Dios habla hoy, dice lo siguiente. Miren, voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice, verso 12, dichoso el hombre que soporta la prueba. Deuteronomio 13, ¿qué nos dice? Que se van a levantar falsos profetas, pero ¿para qué, familia? Para que seamos probados y vamos a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todos nuestros recursos, si nosotros vamos a guardar los mandamientos del Eterno. ¿Qué dice Santiago? Dichoso el hombre que soporta la prueba, con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona. Ok. La corona que Dios ha permitido a los que le aman. Perdón, prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado, que no es lo mismo que probado, lo tentado tiene que ver con que, ok, me siento con ganas de hacer lo malo, eso es ser tentado.
Dice, cuando alguien se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, porque Él es justo, Él es recto y Él es moralmente correcto. Ni tiene a nadie para que lo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace ¿qué? La muerte. Eso dice Santiago. Gracias, amigo. Wow. Interesante, familia. Ahora entendemos por qué el Eterno hace tanto énfasis en que nos cuidemos de la idolatría. Que nos cuidemos y que, familia, estamos en un punto en que necesitamos esforzarnos, doblegar esfuerzos al tratar de conocer y aprender los mandamientos de Dios, conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente el Eterno está diciendo, como dice Yeshua, no mires la paja que está en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu ojo, y si caes o eres engañado, no es por la culpa del otro, sino que es por tu culpa. Porque no conocías la verdad, porque no conociste la voluntad de Dios, porque no conocíamos los mandamientos. Ahora, familia, dobleguemos esfuerzos. Porque hoy es tan sutil la seducción, como dice mi hermana Verónica Ríos, que no nos damos cuenta, familia. Y porque suena bonito, porque vemos que funciona, pero no nos estamos dando cuenta que eso nos está alejando del Eterno. Y el Eterno dice, eso es aborrecible, eso es abominación. Por eso, familia, yo quiero animarlos a cada uno de ustedes, familia, que analicemos, que cada vez que escuchemos algo, no seamos prestos para decir amén tan rápido. Frenemos, escuchemos. Algo que me ha enseñado mi esposa. Tenemos 2 oídos y una boca. ¿Y esto es para qué? Para escuchar más de lo que hablamos. Entonces, escuchemos, analicemos de dónde viene esa práctica. ¿Realmente eso es bíblico? ¿No es bíblico? Esa práctica o esa forma en la cual se está tratando de llevar una situación o esa palabra supuestamente profética, ¿se está haciendo de acuerdo a métodos que son bíblicos o no? Pero eso demanda que yo estudie. Entonces, por eso, familia, yo quiero animarlos a que cada uno de nosotros tengamos esta sensibilidad porque dice Dios, esto yo aborrezco, esto es lo que yo abomino. Y muchas veces podemos estar cayendo en abominación sin darnos cuenta. Entonces yo los animo, familia, que sigamos aprendiendo, que cada porción podamos enfocarnos en los mandamientos y seguir aprendiendo mucho más. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, familia, y nos vemos en la próxima cápsula, iba a decir, en el próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia, nos vemos.